Legitimización procesal. A diferencia del proceso habeas corpus, cuya legitimización es numerus apertus, es decir, cualquier persona o grupo de personas puede presentar una solicitud o una demanda de habeas corpus. En el caso del amparo hay reglas mucho más específicas. En primer lugar, lo que dice el propio Código Procesal Constitucional es que puede ser presentado tanto por personas naturales como por personas jurídicas. Pero la condición sine qua non, ya sea persona jurídica o persona natural, es que la persona que invoca una amenaza o una violación de un derecho fundamental debe sentirse realmente afectada y demostrar que ha sido afectado por esta situación de amenaza o violación de sus derechos fundamentales. No basta en ese sentido, sobre todo en los casos de amenaza, la mera sentido de que puedan o potencialmente afectar un derecho fundamental, sino que tiene que necesariamente haber una certeza y una inmediatez de que ese derecho va a ser afectado. O sea, certeza de que esto va a ocurrir, una certeza que obviamente tiene que demostrarse ante el juez, y una inmediatez en el sentido de que tiene que demostrar el demandante del amparo de que si no se hace algo, si no se ampariza esta situación, va a ocurrir una situación inminente en la condición jurídica del demandante. Hablando ya de la persona natural, es importante mencionar que no solamente se implica que el afectado es el que presenta el amparo, sino también puede ser presentado por medio de su representante legal, su representante convencional o su representante judicial. Es decir, él puede nombrar un representante legal, puede ser ya sea por mandato de la ley, puede ser convencional porque la persona elige a quien lo representa, o puede ser judicial porque un juez, en el caso sobre todo de tutelas o curatelas, casos que tienen que ver con representación de las personas naturales, podría darse esa situación que ellos podrían solicitar o presentar una demanda de amparo en favor de la persona afectada. Y personas jurídicas, expresamente establece la ley que los que ejercen la representación de la persona jurídica, en este caso el gerente o el administrador inscrito con poderes generales y especiales. Estamos hablando de que aquella persona administradora o gerente que tenga poderes inscritos, obviamente, en el registros públicos de la SUNAR. No obstante, hay una excepción. Si bien empecé esta parte mencionando de que a diferencia del habeas corpus, la lógica de la protección del amparo es que tiene que demostrarse que ha sido realmente afectado, a diferencia del habeas corpus, que puede ser en nombre de otra persona, incluso no necesariamente demostrarse eso abiertamente. En el caso del amparo sí hay un supuesto en el cual sí se puede, cualquier persona, digamos, que no se sienta realmente afectada directamente puede presentar el amparo, que es el caso de las situaciones de intereses difusos. Cuando, por ejemplo, se quiere presentar un amparo alegando presuntas violaciones al medio ambiente, que es un derecho económico, social y cultural, que tiene que ver con un derecho colectivo. Entonces, en esos supuestos, cuando hay intereses difusos, dice la jurisprudencia constitucional, cualquier persona puede legítimamente presentar un amparo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los casos de contaminación ambiental, derrame de petróleo, por ejemplo, casos que implican intereses difusos. Hemos visto muchas veces que organizaciones de derechos humanos, incluso Defensoría del Pueblo o cualquier persona legítima ha presentado amparos en favor de grupos afectados por situaciones de contaminación ambiental. Competencia. ¿Quiénes tienen competencia para resolver procesos de amparo? Esencialmente, según lo que dice el Código Procesal Constitucional, son competentes el juez civil o mixto del lugar de la jurisdicción donde ocurre la afectación. Esa es la regla general. También puede ser competente, o sea, puede determinarse la competencia del juez que va a determinar el amparo, donde se realizó la afectación del derecho. Estamos hablando de que, por ejemplo, ocurre una situación de discriminación en Lima, por ejemplo, se tendría que ser competente el juez de Lima, porque es el lugar donde se cometió la afectación del derecho. Pero también hay otro supuesto que también se puede presentar el amparo en el domicilio del demandante. Pongamos de que yo presento una situación de discriminación, pero yo vivo en Trujillo. Esta situación ocurrió en Arequipa, pero yo, como mi domicilio está en Trujillo, yo tranquilamente tengo la posibilidad de presentar mi demanda en Trujillo contra una situación que ocurrió en otro lugar. ¿Es posible hacerlo? Es posible hacerlo. Pero es una regla que depende y se tiene que analizar caso por caso, claro está. El plazo para presentar la demanda. Según el Código Procesal Constitucional,
la regla general es que son 60 días hábiles de producida la afectación. O sea, 60 días hábiles de producida la afectación a mis derechos fundamentales, yo tengo la legitimidad y también hay la competencia de los jueces para poder recibir una demanda de amparo. Esa es la regla general, obviamente, pero hay situaciones excepcionales que están descritas en la ley. Una de las cuales es cuando hay imposibilidad. Pongamos en el supuesto de que una persona está privada de su libertad, ¿no? Está privada de su libertad o no sepa de la situación de afectación por un buen tiempo. Por más que la situación de afectación se ha dado en un momento determinado, pero ha pasado buen tiempo y la persona nunca se enteró de la afectación hasta meses después. En esos supuestos tiene que demostrarse obviamente que la persona no tenía posibilidad de conocer el momento de la afectación y una vez que se determina el tiempo en que ya tuvo la persona conocimiento de la situación de afectación de derechos fundamentales, esta persona desde ese momento se cuenta el plazo de los 60 días. Esa es una excepción a la regla cuando estamos hablando de situaciones súper especiales, sobre todo cuando la persona vialmente no tenía la capacidad, insisto, de conocer que esta afectación se estaba dando en su contra, ¿no? Sobre todo en esas situaciones, pero tienen que ser debidamente demostradas. Eso es un poco lo que manda la ley procesal. Muchas gracias.